Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Viviano, médico veterinario zootecnista. El día de hoy vamos a platicar un poquito de inseminación artificial. No vamos a profundizar mucho, ya que es un tema complejo por todos los factores que intervienen en el momento de llevar una inseminación artificial. Sí, vamos a tocar solamente los puntos más importantes. Espero que la información que les voy a brindar el día de hoy sea de su agrado y les ayude en su vida profesional. Bueno, la inseminación artificial es aquella técnica de reproducción asistida que consiste en depositar una muestra de semen en el tracto reproductivo de la hembra, ¿ok? Evitando la cópula con el objetivo de lograr la gestación. En la parte inferior podemos ver imágenes de algunas técnicas de reproducción asistida o inseminaciones que, bueno, van aumentando en complejidad, en material y costo. Más adelante vamos a ver cómo se realiza cada una de ellas. Pero antes un poco de historia. ¿Cuándo se realizó la primera inseminación artificial? Esta fue realizada en el año de 1780. Fue realizada por el físico, matemático y biólogo Spallanzani, de origen italiano, el cual adquirió una perrita de la raza Barbet, que es esta que estamos viendo en el centro. La mantuvo en su hogar, alimentándola y observándola hasta que iniciara su ciclo reproductivo. Se percató del sangrado, dejó pasar unos días. Terminando el sangrado, Spallanzani supuso que era tiempo de realizar la inseminación, ya que la perrita mostraba deseo sexual, ¿sí? Así que Spallanzani adquirió un macho de la misma raza e introdujo en la vagina de la perra cerca de 1.23 mililitros, ¿sí? Tuvo mucho cuidado con el manejo del semen, ya que él había realizado experimentos anteriores donde se dio cuenta que la temperatura del eyaculado al variar o al descenderla provocaba un descenso en la motilidad y en el vigor de los espermatozoides. Así que todo este proceso de inseminación artificial lo llevó a cabo o atemperó el material a 37.5 grados. Pero no fue hasta los 62 días que, bueno, el resultado de su experimento fueron 3 cachorros de la raza Barbet, los primeros nacidos por inseminación artificial con semen fresco, y la técnica fue vaginal. Continuaron los experimentos a lo largo del tiempo, pero no fue hasta el año de 1954 cuando el doctor Harrop realizó la primera inseminación con semen refrigerado. Esto fue realizada en una perrita galgo, que de hecho aquí estamos viendo la foto, que se llamaba Nina, la cual tuvo 2 cachorros por inseminación artificial con semen refrigerado. Así también Harrop en el año de 1956 realizó envío de semen de Europa hacia Estados Unidos. La llamó la primera concepción transatlántica. En esta ocasión utilizó ejemplares de la raza Beagle. Aquí podemos ver la foto del ejemplar. Realizó la colecta del eyaculado en el 19 de abril de 1956 y el semen fue utilizado en Estados Unidos el 25 de abril de 1956. Como resultado, obtuvo 5 cachorros de la raza Beagle. Y bueno, continuaron los experimentos y en el año de 1969 el doctor Steven realiza la primera inseminación con semen congelado, ¿ok? Utilizando un semental de la raza Labrador e inseminando a una perrita mestiza. Como resultado, obtuvo 2 cachorros a los cuales nombró Paleta de Hielo 1 y Paleta de Hielo 2. De este lado vemos un artículo del diario New York Times, donde platica un poquito sobre la revolución en la crianza canina con el semen congelado. Y bueno, ya que sabemos un poquito de historia, cuáles fueron las primeras razas que se utilizaron para la inseminación artificial,
y las técnicas y con qué semen se realizó, vamos a pasar a las técnicas que se realizan en la actualidad. Aquí estamos viendo imágenes de inseminación de semen, de una inseminación vaginal. Vamos a utilizar una pipeta de un largo de 15 centímetros, la cual se va a introducir por el vestíbulo vaginal, vagina posterior y vamos a llegar hasta vagina anterior, casi en el cervix, ¿ok? El largo de la vagina de un ejemplar de talla mediana es alrededor de 15 centímetros. Entonces vamos a depositar el semen como si fuera, como si hubiera realizado una monta, ¿vale? Se puede hacer con semen refrigerado o semen fresco. Aquí estamos viendo una inseminación transcervical asistida por endoscopio. Para esto, bueno, como les comentaba, va aumentando en cuanto a herramientas que se van a utilizar y complejidad. Vamos a utilizar una torre de endoscopio que estamos viendo de este lado, que consta de una pantalla, una cámara y una fuente de luz. Así también un cistoscopio o un uretrocitoscopio. El que estamos viendo aquí tiene un largo de 35 centímetros de largo. A través de este va a pasar esta pequeña cánula, ¿sí? Que de grueso mide cerca de 1.4 milímetros a través de él, ¿ok? El endoscopio va a atravesar lo que es vestíbulo vaginal, vagina posterior, vagina anterior y nos vamos a quedar aquí, justo en el cuello uterino o cervix, que se va a observar como una estructura semiesférica que estamos viendo aquí, ¿ok? El cervix va a ser atravesado por la cánula, ¿vale? Aquí estamos viendo, esta es cervix, y aquí podemos observar el cuello del útero. Así que esta pequeña cánula se va a ir por un cuerno uterino, ya sea el izquierdo o el derecho. Y el semen va a ser depositado en el cuerno uterino. Una inseminación intrauterina se puede realizar con semen fresco, refrigerado o congelado. Inseminación quirúrgica o por la paratomía, también conocida como implante. En esta se va a realizar una incisión en línea media del ejemplar, se van a exponer los cuernos uterinos, vamos a llegar a la luz de los cuernos uterinos gracias a un catéter y se va a depositar el semen en cuernos uterinos, ¿sí? Se puede realizar con semen refrigerado, congelado o fresco. Y bueno, inseminación por laparoscopía. En esta se realizan 3 incisiones en abdomen que nos van a servir de puerto para la pinza que va a sujetar el cuerno uterino, otra para la cámara que nos va a permitir visualizar lo que está ocurriendo y otra para la aguja que va a penetrar hacia la luz del cuerno uterino y se va a depositar ahí el semen. Se puede realizar con semen fresco, congelado o refrigerado. Las 3 primeras, inseminación vaginal, inseminación endoscópica e inseminación quirúrgica, son las más realizadas. ¿Cuándo está indicada la inseminación artificial? Ok, generalmente está indicada cuando los ejemplares, en este caso vemos un chihuahua, tienden a ser agresivos con el macho, generalmente la hembra con el macho, no se deja montar, entonces podemos realizar una inseminación artificial. Por problemas físicos, en este caso vemos un mastín, un ejemplar sumamente pesado, generalmente la hembra no aguanta el peso del macho, entonces se sienta. Entonces está indicada la inseminación artificial para romper esas fronteras geográficas, ¿sí? También está indicada la inseminación artificial. ¿Cuándo se va a realizar inseminación artificial con semen congelado o refrigerado? También está indicada. ¿Cuándo es momento de inseminar? Bueno, aquí vamos a entrar a temas un poquito más complejos. En primera, deben ser ejemplares sanos, ¿ok? Debemos tener conocimiento del ciclo reproductivo de la hembra, las herramientas y pruebas que nos van a ayudar a clasificar a la hembra en una etapa del ciclo estral.
¿vale? Que es la citología vaginal exfoliativa, la medición hormonal, ultrasonido, vaginoscopía o Draminsky. En cuanto al macho, tenemos otras variables, que es la utilización de semen fresco, refrigerado o congelado, ¿vale? Cualquiera del semen que vayamos a utilizar, semen fresco, refrigerado o congelado, debe cumplir con ciertas características para aumentar la probabilidad de éxito para la gestación, ¿vale? A este estudio se le conoce como espermatobioscopía, que vamos a ver un poquito más adelante. Engloba factores macroscópicos y microscópicos. Correcto. Primero debemos asegurarnos que nuestros ejemplares sean maduros. La maduración varía dependiendo la edad de los ejemplares, de las razas, las tallas. ¿Ok? Deben primero pasar por la pubertad, que se define como proceso por el cual un animal diferenciado sexualmente e inmaduro adquiere la habilidad para reproducirse por primera vez. Ojo, tiene la habilidad, pero todavía es inmaduro, ¿sí? Después de una fase de crecimiento, la cual incluye una serie de complejos sistemas neuroendocrinos que culminan con la producción de gametos y hormonas. ¿Esto qué quiere decir? El eje hipotálamo hipofisiario gonadal ya cuenta con la secreción suficiente de hormonas para echar a andar la producción de gametos. Ok, el inicio de la pubertad depende de muchos factores, tanto genéticos, ambientales, uno de ellos es el peso del ejemplar. Generalmente la pubertad se llega a presentar cuando los ejemplares alcanzan el 70% del peso adulto. ¿Ok? También hay factores como horas luz, humedad, calor, presencia de otros ejemplares que pueden atrasar o adelantar la pubertad. Ejemplares como Terranova, que podemos ver en esta imagen, o Salukis, tienden a entrar en pubertad un poco más avanzada la edad. Tallas. Ok, lo que les comentaba, las tallas chicas, estamos hablando de un Yorkie, un Chihuahua, generalmente entran en pubertad a los 6 o 9 meses. Las tallas medianas, como puede ser un Husky, un Bulldog inglés, entran entre los 7 a 15 meses. Tallas grandes, estamos hablando de un dogo de Burdeos, un dogo argentino, entre los 8 a 20 meses. Razas gigantes, Terranovas, mastín tibetano, lobero irlandés, entre los 9 a 22 meses. Ok, ya que estamos seguros que se dio el inicio de la pubertad, que estamos cruzando ejemplares sanos y maduros, primero nos vamos a centrar en la hembra, ¿sí? Saber las etapas del ciclo reproductivo en esta especie. Y bueno, aquí ve esta tablita que nos va a servir de mucho para comprender el ciclo estral de la hembra. Estamos viendo las etapas en la parte inferior, anestro, proestro y diestro. En la parte central, las hormonas o partes de las hormonas que intervienen, porque son bastantes, pero nos vamos a centrar en estrógenos, LH y progesterona, así como el periodo fértil y el periodo de fertilización. Ojo, esto es muy importante, vamos a ver más adelante qué comprende cada periodo. El proestro inicia la actividad folicular en el ovario, duración de 3 a 25 días, un promedio de 11 días, estimulación estrogénica. La hembra va a presentar secreción de vulva, tumefacción de vulva, atracción de los machos que se encuentran a su alrededor, pero todavía no se va a dejar montar. ¿Ok? Estro, duración de 6 a 9 días, manejan un promedio de 1 a 18 días, receptibilidad sexual, disminución de la vulva y de la secreción, ¿vale? Si se dan cuenta, son los rangos en cuanto a días son muy, muy amplios, ¿ok? Dependiendo de la literatura que lean, van a encontrar ahí variación en cuanto a los días. El diestro va a estar presente la progesterona, se inicia en el momento del rechazo de la cópula, duración variable de 60, 80, 100, 120 días manejan
unos autores, hasta la destrucción del cuerpo lúteo. Anestro, periodo de quiescencia del ciclo reproductivo en la perra, muestra una duración de 4 o 6 meses. Algunas literaturas manejan en razas como el Rottweiler o el pastor alemán, duración de 3.5 meses, 4 meses. En ejemplares primitivos como el mastín tibetano, que vemos en el centro, o la raza Basenji, llegan a presentarlo hasta 11 u 11 meses, ¿vale? Vulva pequeña y ausencia de secreción. Hay rechazo de la hembra hacia el macho. Ok, ya hablamos y ya sabemos un poquito de las etapas del ciclo estral de la hembra, pero si se dan cuenta, en la etapa de proestro, y en la etapa de estro, también hay un periodo llamado periodo fértil y otro periodo de fertilización, ¿vale? Si se dan cuenta, también son muy amplios en cuanto a días. Aquí cabe señalar que para realizar inseminaciones con semen refrigerado o congelado, hay que realizar un buen seguimiento para inseminar en el periodo de fertilización. El periodo fértil, si se dan cuenta, comprende cerca de 6, 7 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque la hembra puede estar receptiva, como vemos en la parte inferior, antes de que se dé la ovulación, ¿ok? Entonces puede aceptar la monta antes de que se dé la ovulación. Supongamos, llegan a montar a la hembra. Los espermatozoides no pueden fecundar todavía al ovocito porque todavía no es liberado y todavía no madura. Entonces permanecen en las paredes del útero adheridos hasta que se lleve a cabo la maduración del ovocito. Entonces acepta la monta, esperan cerca de 2, 3 días a que se dé la ovulación. Se da la ovulación, es liberado el ovocito, pero todavía tarda en madurar de 24 hasta 72 horas. ¿Ok? Entonces, hasta que detectan la maduración del ovocito, por quimiotaxis, se dirigen hacia él y lo fecundan. ¿Ok? Entonces, entra el periodo de fertilización, que es en el que tendríamos que inseminar, sería lo ideal, y para ello tenemos que realizar un buen seguimiento reproductivo de la hembra. Citología vaginal va a ser la primera herramienta que vamos a ver como parte del examen ginecológico de la hembra, ¿sí? Y la evaluación de las células que vamos a exfoliar. Se basa en la determinación de los cambios celulares cíclicos que ocurren en el epitelio vaginal como resultado de los niveles hormonales reproductivos, especialmente de los estrógenos. ¿Cómo vamos a obtener nuestra muestra? Bueno, primero tenemos que limpiar la vulva con un algodón húmedo y uno seco para evitar que se nos llegue a contaminar nuestro hisopo. Nuestro hisopo, antes de sacarlo, debemos verificar que el algodón se encuentre adherido porque se puede llegar a desprender y no queremos que sea dentro del ejemplar. Entonces procedemos a introducir el hisopo por el vestíbulo vaginal hasta llegar a vagina. Ejercemos pequeños movimientos circulares con la muñeca y retiramos. ¿Ok? Aquí vemos una imagen mucho más clara y evidente de cómo realizar o cómo entrar hacia la vagina del ejemplar. Hay que tener mucho cuidado con la fosa del clítoris, el clítoris y el orificio uretral, ya que podemos llegar a golpear o hasta entrar en la uretra en ejemplares medianos o gigantes, y eso puede causar dolor al ejemplar. Así que lo que yo recomiendo es, tal vez en estos ejemplares de medianos a gigantes, introducir el dedo pulgar aquí, bloquear esta estructura, tal vez la primera, que sería la fosa del clítoris, y utilizar el dedo pulgar como guía. Debemos entrar en un ángulo de 45 grados hacia las vértebras lumbrosacras y después colocar el hisopo en forma paralela a la columna y realizar pequeños movimientos circulares, retirar el hisopo y proceder a improntarlo en un portaobjetos por medio de rotación. Hacemos 3 líneas a lo largo
del portaobjetos. Lo fijamos un minutito al aire y procedemos a realizar nuestra tinción. Si se dan cuenta, existen varias tinciones que nos pueden ayudar, pero la más comercial y rápida es la DIFQuick. ¿En qué consiste? En 3 soluciones: metanol, eosina y tiazina. Vamos a sumergir 1 minuto en cada solución y después enjuagar a chorro. Entonces ya tenemos nuestra citología vaginal exfoliativa. Vamos a evaluar 10 campos, aumentando de 100 a 40 veces el tamaño real de la célula. Y aquí están las células que podemos observar: células parabasales, intermedias, superficiales y superficiales anucleadas o escamosas. Si se dan cuenta, varían en cuanto a tamaño. Las células parabasales son evidentemente mucho más chicas que las células anucleadas. Así también van a variar de acuerdo a su estructura. ¿Ok? Las células parabasales tienden a ser circulares u ovoides con un núcleo marginal bien definido, y las células intermedias se van volviendo sumamente polianguladas. El núcleo va disminuyendo un poco de tamaño. Si se dan cuenta, estas también generalmente se llegan a tener de colores rosáceos, y las superficiales y superficiales anucleadas se llegan a ver de color morado. Ya son sumamente polianguladas, el núcleo ya no se encuentra en el centro espignótico. Apenas si se alcanza a percibir. La integridad de la membrana se perdió, esta ya es totalmente amorfa. ¿Qué está ocurriendo en el epitelio vaginal, que es de donde vamos a obtener estas células? Aquí volvemos a la tablita, vamos a centrarnos en la etapa de proestro y estro. Si se dan cuenta, empieza en proestro a aumentar los estrógenos, los folículos empiezan a también aumentar de tamaño, son los que nos van a estar secretando los estrógenos que van a tener efecto en el epitelio vaginal. Entonces va a haber una replicación de las capas celulares del epitelio vaginal. Conforme se van creando capas, se van alejando de la irrigación, del aporte sanguíneo de los nutrientes. Entonces la célula va muriendo y va sufriendo cambios en su estructura, ¿ok? Entre más capas celulares se van creando, entonces vamos a poder encontrar células parabasales, intermedias, superficiales, y la descamación que podemos ver aquí, las células superficiales anucleadas, ¿ok? Entonces, en anestro, realmente esta citología es raro que la lleguen a observar. Generalmente los pacientes que van a atender van a ir cuando la perrita muestra sangrado. ¿Ok? Entonces, vamos a observar células parabasales, núcleos sueltos o células también basales, bacterias, moco. En proestro vamos a ver células parabasales, intermedias. Recuerden que hay sangrado, entonces vamos a encontrar eritrocitos, va a haber bacterias y neutrófilos. En estro, esta es la que nos importa, ¿vale? Vamos a encontrar un 80% de células superficiales. También vamos a poder encontrar un poco de sangre, neutrófilos y bacterias. De diestro, células parabasales, intermedias y muchos neutrófilos. Entonces, culminamos con citología vaginal. También nos puede servir como diagnóstico para reforzarlo, los signos. Podemos realizar la prueba, que en este caso vemos una citología de vaginitis y de este lado una de TBT. También nos ayuda para diagnóstico de algunas patologías. Bueno, entonces ya sabemos cuándo la perrita se encuentra en estro de acuerdo a la citología vaginal. Esto es cuando encontramos nuevamente un 80% de células superficiales, ¿ok? Evaluando 10 campos. La medición hormonal. La medición hormonal nosotros la realizamos con este equipo llamado Inmulite, trabaja mediante quimioluminiscencia, y estamos realizando la medición de 2 analitos, progesterona y estrógenos. Nuevamente la tablita, si se dan cuenta, de acuerdo al comportamiento, a la cantidad de
de la cantidad que midamos de la hormona, podemos clasificar a la hembra en una etapa del ciclo estral. Vamos a medir estrógenos y progesterona. Lo vamos a hacer mediante un ejemplo que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos la tablita. De acuerdo a los niveles séricos de progesterona, vamos a saber si se encuentra 3 días preovulación, 2 días preovulación, si se encuentra ovulando o si se encuentra en diestro, ¿sí? O postovulación. El ejemplo que les comentaba, vamos a realizar el seguimiento reproductivo de este ejemplar, un pastor alemán que se llama Arenka, 6 años de edad. Ok, Arenka se presentó al 6º día de sangrado, ¿sí? El viernes 3 de enero. Se realizaron la primera medición de estrógenos y progesterona. Los estrógenos nos dieron 32.3 picogramos por mililitro y la progesterona nos dio un resultado de 0.28 nanogramos por mililitro. Entonces, según nuestra tablita, nos dice que la perrita se encuentra en anestro o proestro, pero si la perrita presenta sangrado, es ilógico que se encuentre en anestro. Entonces la vamos a colocar en proestro, pero no sabemos cuántos días le faltan todavía para la ovulación. Tal vez el siguiente resultado nos dé más información. Entonces, el día 24 horas después, nos dio un resultado de 69.6 picogramos y 0.75 nanogramos de progesterona. Aquí los estrógenos nos están dando un poquito más de información. Si se dan cuenta, tenemos un mínimo y un máximo. Entonces, podemos colocar el mínimo aquí en la base del pico y el máximo en la cúspide del pico de estrógeno. ¿Vale? Sabemos que detectando el pico de estrógenos, la perrita está a 6 días de tener la mayor cantidad de óvulos que pueden ser fertilizados, ¿vale? Entonces iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. El 10 de enero, Arenka puede ser inseminada o montada y podemos tal vez fertilizar o se pueden fertilizar la mayor cantidad de ovocitos maduros, ¿vale? Pero todavía es un supuesto, no lo sabemos hasta el siguiente resultado y verificar que este fue nuestro máximo. Y bueno, el martes 7 de enero los estrógenos disminuyeron, entonces sí, nuestro pico de estrógenos o el pico de estrógenos fue el día 5 de enero. ¿Vale? La progesterona ya nos da un poquito más de información con un resultado de 1.9 nanogramos. Cuando la progesterona se encuentra cerca de los 2 nanogramos, sabemos que se encuentra de 24 a 72 horas de ovular. Entonces, puedo ovular tal vez el 8 de enero o tal vez el 10 de enero. ¿Vale? Es un supuesto todavía. No sabemos si entra a rangos de ovulación hasta realizar la siguiente prueba. Según la tablita nos dice que está a 3 días preovulación. Los estrógenos ya descendieron el día 9 de enero, ya no nos dan gran información, pero la progesterona sí, la progesterona está en 8.5, si se dieron cuenta, ya tuvo un aumento considerable. Entonces, nuestra tablita nos dice que se encuentra en ovulación o 2 días posovulación, ¿vale? Coincidiendo totalmente también con la tablita o con la gráfica que hemos realizado de Arenka, ¿vale? Entonces, ya entra en el periodo fértil y casi en el periodo de fertilización, coincidiendo también con el seguimiento de estrógenos, ¿vale? Tal vez ya pudiéramos iniciar con las montas o con las inseminaciones vaginales, pero cabe mencionar que lamentablemente el macho con el que iba a cruzar Arenka se encontraba en el estado de Oaxaca y no pudo asistir a la inseminación, ¿vale? Pero no hay de qué preocuparnos, vamos a darle tiempo al macho de que nos visite aquí en el DF y realizar la inseminación, porque sabemos que todavía se encuentra en el periodo fértil y estamos próximos a entrar al periodo de fertilización. Entonces,
48 horas después se volvió a muestrar, dándonos un resultado. Los estrógenos también ya no nos dan nada de información, pero la progesterona sí. La progesterona está en 19.5 nanogramos. Y ese día se realizó la inseminación artificial endoscópica, una técnica intrauterina. Entonces fue 2 días después, entrando totalmente en el periodo de fertilización, ¿vale? Y el resultado fueron 5 cachorros de la raza pastor alemán. Entonces, ya llevamos 2 herramientas que podemos utilizar para saber en qué etapa del ciclo reproductivo se encuentra nuestra hembra y saber si ya podemos realizar la inseminación. Citología vaginal, 80% de células superficiales, evaluando 10 campos. Y el seguimiento hormonal o medición hormonal con estrógenos y progesterona, ¿vale? Pasamos a la siguiente herramienta que también nos puede llegar a ayudar, que es el ultrasonido. De acuerdo a los cambios estructurales que se van o que vamos a poder observar en el ovario, podemos también clasificar en qué etapa del ciclo estral se encuentra el ejemplar. Aquí vemos un pequeño clip. De este lado va a aparecer el riñón y generalmente de 1 a 1.5 centímetros se encuentra el ovario, que es esa imagen circular que podemos ver justo en el centro de la pantalla. Aquí aparece, ¿vale? Lo que les mencionaba, generalmente vamos a clasificar a la hembra en una etapa del ciclo estral dependiendo a los cambios estructurales que van a surgir en el ovario. Esto es por el crecimiento de los folículos, posteriormente van a ser cuerpos lúteos y también por el aumento de tamaño. Generalmente la longitud media del ovario es de 1 a 2 centímetros, maneja la literatura. Este que vimos anteriormente mide 0.8 milímetros. Realmente es pequeño y a veces es un poco complicado llegar a observarlo, más no imposible. En la etapa de proestro y estro va a haber un aumento considerable del volumen. Maneja la literatura un aumento de 300 a 400% el volumen del ovario en la etapa de anestro, ¿vale? Así también va a haber el desarrollo de folículos, que en un beagle puede ser de 5 milímetros, en un perro de raza mediana como el retriever de 8 milímetros, ¿vale? El folículo preovulatorio puede llegar a medir hasta 11 milímetros. Lógico, los cuerpos lúteos van a ser mucho más pequeños que los folículos y el tamaño del ovario también en la etapa de diestro suele disminuir su volumen. De este lado vemos un ovario con folículos en desarrollo, tal vez a punto de liberar el ovocito. Se ven totalmente circulares, ¿sí? Nos están dando una sombra hipoecogénica. Y de este lado vemos otro ovario. Aquí vemos los cuerpos lúteos. Si se dan cuenta, ya no se ven totalmente de redondos, ya se ven colapsados y refuerzo alrededor de ellos. Esta es una imagen característica de un cuerpo lúteo. Y volvemos a la imagen anterior, un ovario en anestro. Bueno, entonces ya llevamos citología, medición hormonal y ultrasonido. Vamos a ver vaginoscopía. Recuerden que el efecto hormonal en la vagina va a crear pliegues, gran cantidad de capas celulares. Menciona la literatura que puede haber de 100 hasta 120 capas celulares. Estas van a ocasionar cambios estructurales en la vagina de la perra, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí vemos la primera, que es en el inicio del proestro, hay pocas capas celulares, entonces se van a crear los pliegues longitudinales, ¿ok? Hacia el fondo de la vagina, como podemos ver aquí, ¿vale? Los estrógenos siguen aumentando por efecto los pliegues siguen aumentando por efecto de los estrógenos y entonces se van a crear los pliegues transversales, que son estos
podemos observar aquí, longitudinales, transversales. ¿Okay? Se siguen creando nuevamente, por efecto de los estrógenos, capas celulares, y bueno, aquí ya podemos ver una vaginoscopía cuando los estrógenos se encuentran en su máximo nivel, ¿ok? Si se dan cuenta, se ven turgentes, se ven los pliegues longitudinales, lógico, también vamos a encontrar sangre, los pliegues transversales. Pero la vaginoscopía que realmente nos va a brindar mucho más información va a ser esta que estamos viendo aquí, que si se dan cuenta, cae en el periodo de fertilización, ¿vale? Por efecto de la progesterona, los pliegues colapsan y entonces se ve un plegamiento de ellos. Yo generalmente los veo piramidales a mi ojo, ¿ok? Pero pasan por el proceso de crenulación o plegamiento, que muchos lo comparan con empedrado, como podemos ver esta imagen. ¿Vale? Esta vaginoscopía, una citología de estro, un resultado de progesterona de tal vez 10, 12, 18, 8, en fin, no hay un número exacto, pero si ves esta vaginoscopía, adelante, insemina, no hay ningún problema. Ojo, con semen fresco hay buenas posibilidades de éxito. Y aquí vemos una vaginoscopía en la etapa de diestro. Si se dan cuenta, ya los pliegues van en involución, justo como también lo marca aquí la tablita, pero se ven rosas, ¿vale? Esto es por toda la irrigación, por todos los vasitos que se generaron para mantener la replicación celular. También pueden encontrar mucho moco, ¿vale? ¿Ya cuántas herramientas llevamos? 4. La vaginoscopía también está indicada para aquellas hembras, las cuales son primerizas, para ver que no haya malformaciones en vagina anterior o posterior. Aquí podemos ver un septo, que tal vez si inseminas vaginal, la pipeta se vaya lateral a él y pase sin ningún problema. Pero ¿qué pasa 62, 63 días después? El cachorro pues se va a atorar ahí y entonces va a haber distocia. El Draminsky, también otra herramienta más que mide la resistencia del moco vaginal para predecir la ovulación. Entonces, si se dieron cuenta, ya hablamos cerca de 4 o 5 herramientas que nos van a ayudar a clasificar a la hembra en una etapa del ciclo estral. No hay que realizar solo una prueba, se recomienda realizar mínimo 2 pruebas para estandarizar a la hembra en una etapa del ciclo estral, saber si ya ovuló o si se encuentra próxima a ovular, si ya podemos inseminar o no. Y bueno, hablemos un poquito de macho, también no vamos a profundizar tanto, pero la espermatobioscopía se debe realizar en semen fresco, congelado y refrigerado, ya que el eyaculado debe cumplir con ciertas características o ciertos porcentajes para poder clasificarlo como bueno, malo o regular, tal vez poder, de acuerdo a la calidad, realizar 1 o 2 inseminaciones que nos ayuden a aumentar las posibilidades de éxito para la gestación. Ok, nuevamente, como lo mencioné con anterioridad, el ejemplar debe ser maduro y debe ser clínicamente sano, ¿vale? Los testículos deben estar descendidos, no como en esta imagen que encontramos uno en abdomen, no deben ser monorquídeos o criptorquídeos, deben poder desenvainar bien el pene, no debe haber presencia de frenillo, fimosis o parafimosis que causa dolor al ejemplar y tal vez no trabaje de una manera correcta. La próstata debe estar en buenas condiciones, no debe haber o evitar usar ejemplares con hiperplasia prostática, quistes, abscesos, porque puede llegar a contaminar el eyaculado. Los penis también se deben encontrar en buenas condiciones, no como aquí que observamos una fractura. La uretra también debe estar implantada correctamente, no debemos tener hipospadia. La colecta lo vamos a realizar con tubos debidamente identificados, ya sea con números
o por el color del embudo que vamos a utilizar, ¿vale? Para poder dividir la primera, segunda y tercera fracción. El examen macroscópico comprende el volumen, el color y el pH, ¿vale? Los ejemplares caninos eyaculan en 3 fracciones. La primera fracción, que tiene un volumen de 0.5 a 2 mililitros, que estamos viendo aquí, proviene de próstata y su pH regularmente es de 7. ¿Ok? Esto ayuda a lubricar la vagina de la perra y a penetrar. Se puede ver un poco turbio, como vemos en la imagen, porque tiene células o puede tener células de descamación, ¿vale? Que limpian la uretra por donde posteriormente va a pasar o van a pasar los espermatozoides. La segunda fracción, que tiene un volumen de 0.5 mililitros a 2 mililitros, que proviene del epidídimo y que regularmente tiene un pH de 6.5. El color puede ir de blanquecino. Lo ideal es tener una muestra como esta, que es color lechosa o perla, muy blanco, ¿vale? La tercera fracción, que va de 5 hasta 30 mililitros, que también proviene de próstata y que tiene un pH de 7. Esta fracción lo que hace es ayudar a los espermatozoides a desplazarse por el tracto reproductivo de la hembra, por el útero, ayudarlos a pasar cérvix, ¿sí? Y posteriormente adherirse a las paredes de los cuernos uterinos y esperar ahí la maduración de los ovocitos. Ok, el examen microscópico. El examen microscópico, vamos a ver primero el movimiento en masa. Vamos a colocar una pequeña gotita de unos 5 a 10 milímetros de diámetro en un portaobjetos, y de acuerdo al movimiento de los espermatozoides en masa lo podemos clasificar como bueno, regular o mal, ¿vale? Aquí en este primer clip podemos ver un eyaculado de muy buena calidad. Aquí se ven remolinos y oleadas, ¿vale? Este es bueno, presenta remolinos y oleadas, aunque el movimiento no es tan vigoroso como el primero. El tercero, vemos un eyaculado de calidad regular, hay oleadas, pero no hay remolinos. Y bueno, en el último vamos a ver un semen pues de mala calidad, ¿vale? A comparación de los anteriores, el movimiento apenas y se puede llegar a percibir. Ok, la motilidad del movimiento individual de las células, el porcentaje debe ser de un 70% de motilidad progresiva rápida, que son los verdes, ¿sí? Los que tienen o no tienen una motilidad progresiva, que vemos de color guinda, y los inmóviles, que los marca de color rojo, ¿ok? Debemos entonces tener un 70% de motilidad progresiva rápida. Las anormalidades se dividen en primarias y secundarias. Primarias, aquellas que se generan durante la espermatogénesis; secundarias, aquellas que se generan durante el paso de los espermatozoides en el epidídimo o por la manipulación. ¿Sí? Debemos tener un 80% de células normales o un 20% lógico de células anormales. Esto de un conteo de 100 a 20 células, ¿vale? Aquí podemos ver algunas anormalidades que podemos llegar a encontrar durante la espermatogénesis, como cabezas piriformes, que está aquí señalada con una flechita; micro o macrocefalia, con M minúscula podemos ver aquellas que tienen microcefalia, con N las normales y con M las que tienen macrocefalia, ¿ok? Debido a una distribución irregular del cromosoma. Cabezas sueltas por envejecimiento, defecto de la implantación o termorregulación. El shock, ya sea por temperatura o por temperatura, generalmente por el frío, o por cuando realizamos tinciones podemos llegar a ver colitas dobladas, ¿vale? La gota citoplasmal
tal vez de lo que más llegan a encontrar en ejemplares caninos, la proximal y la distal. Concentración. Mínimo necesitamos de 150 a 200 millones de espermatozoides, ¿ok? Con buena morfología y con motilidad progresiva del 70%, recordando los puntos anteriores. ¿Vale? Ejemplares de un peso regular de 4.5 a 15 kilogramos llegan a una producción diaria de 287 millones de espermatozoides y también es probable que eyaculen esta cantidad. Ejemplares de 15 a 17 kilogramos llegan a una producción diaria de 472 millones y también es posible que lleguen a eyacular esta cantidad. Ejemplares de un peso de 27 a 38 kilogramos llegan a producir y a eyacular cerca de 75 millones de espermatozoides o más. ¿Vale? El conteo de las células lo vamos a llevar a cabo con una cámara de Neubauer o con un sistema CASA, que podemos ver aquí, un sistema totalmente computarizado. La cantidad de espermatozoides producidos va a ir ligado de acuerdo al parénquima testicular, al tamaño de los testículos. ¿Sí? También nos podemos dar una idea de qué cantidad eyaculó de acuerdo al color de la colecta, ¿vale? Pero pues sería muy, muy subjetivo. Correcto, entonces ya vimos cuándo inseminar de acuerdo al seguimiento reproductivo de la hembra, las características que debe cumplir el eyaculado para considerarlo bueno o malo o regular para una inseminación, ¿sí? Ojo, el semen fresco, refrigerado o congelado debe cumplir estas características como mínimo. Tal vez en la motilidad, el semen congelado no llegue a tal porcentaje, ¿sí? Ya que de acuerdo al enfriamiento y calentamiento de la célula, afecta mucho a los procesos físico-químicos que al final del día repercuten en su motilidad. Algunas células puede que se adapten, otras no, otras llegan a morir. Entonces, regularmente el semen congelado tiene menor calidad. En cuanto al refrigerado, hay diluyentes que pueden mantener el eyaculado durante 4 a 10 días, ¿ok? Perdón, durante 5 a 10 días, dependiendo el diluyente que manejen. El eyaculado va a presentar mejores características las primeras 72 horas, ¿ok? Entonces, les recomiendo utilizarlo en las primeras 72 horas, ya que después las células van muriendo, la motilidad va disminuyendo. Entonces, de ahí la importancia del seguimiento reproductivo de la hembra para poder pedir el transporte, ya sea de semen refrigerado o congelado. Con semen fresco no hay tanto problema, ¿vale? Entonces, recapitulemos, mínimo 150 millones de espermatozoides por inseminación, de 150 a 200 con una motilidad progresiva rápida del 70%, no más de 20% de malformaciones de un conteo de 100 a 200 células, ¿vale? Esto se aplica para semen refrigerado, congelado o fresco. Las técnicas para el semen refrigerado se recomienda vaginal o intrauterina, para semen fresco, cualquiera de las anteriores, y congelado debe ser obligatorio intrauterina, porque también el tiempo de vida de las células va de 8 a 12 horas, entonces debemos detectar bien el periodo de fertilización. Pues por mi parte sería todo, espero les haya agradado y les ayude esta información. Muchas gracias por su atención.